Hermanos y hermanas queridos, hay personas que no irrumpen en la historia con estruendo ni con luces deslumbrantes, sino que atraviesan esta vida sembrando en silencio las huellas del reino de Dios. No dejan marca por el poder ni por la fama, sino por las llagas de Cristo impresas hondamente en su cuerpo y en su alma. En el camino de la fe existen testigos así. No pertenecen a leyendas remotas, sino que viven en tiempos cercanos, en los pasillos fríos de los hospitales, donde flota el olor a desinfectante y las lágrimas de la condición humana. Uno de ellos es San Pío de Pietrelcina, el sacerdote que llevó los 5 estigmas, quien permitió que la pasión del Señor proyectara su sombra sobre su propia vida, y desde esa misma sombra de la cruz tantas almas encontraron de nuevo el sendero de regreso al Padre del cielo. A la luz de ese testigo aparece la figura de un hombre llamado Javier, un ingeniero que parecía firme, acostumbrado a mirar el mundo a través de cifras, leyes y fórmulas. Confiaba en el orden razonable del universo. Su fe en Dios era para él una buena tradición familiar. Ir a misa en las grandes fiestas, participar de los sacramentos cuando convenía y luego volver al ritmo de trabajos, planes y proyectos. El centro de su vida era el hogar, su esposa Elena y Sofía, su hija de 7 años, la alegría más luminosa de su pequeño universo, hasta que un término solitario lo quebró todo. Neuroblastoma, aquel cáncer agresivo, se aferró a la columna de Sofía, enroscándose alrededor de las arterias como una noche helada sin salida. El especialista, un hombre amable y directo, expuso ante las imágenes y los gráficos: no se puede operar, las opciones son muy limitadas, solo podemos controlar el dolor y cuidar. Javier guardó silencio. La mente lógica del ingeniero buscó una ecuación sin resolver, una incógnita no contemplada, pero no la hubo. Elena se desplomó. Sus sollozos se mezclaron con el olor a medicamentos y una atmósfera espesa de miedo. Aquella noche, mientras Sofía caía rendida bajo los sedantes, Javier quedó inmóvil dentro de una ira invisible contra el destino, contra la vida y por encima de todo contra un Dios que parecía callar desde hacía demasiado tiempo. Desde entonces comenzó el desierto. Javier exprimió todos los recursos, vendió acciones, hipotecó la casa, envió expedientes a especialistas por todas partes. Las respuestas que volvían eran solo lamentos corteses. La ciencia, la razón y el dinero, todo se detuvo ante un muro imposible de franquear. Sofía se debilitaba, su cuerpo frágil, su mirada apagándose en el dolor. Una tarde, incapaz de soportar el aire denso de la habitación, Javier bajó a la capilla del hospital. No había nadie, solo la luz roja del sagrario, una pequeña llama encendida como un corazón que aún espera. Se sentó en el último banco, no para rezar,
sino para esconderse. En el banco de adelante había una estampa vieja que alguien había olvidado. Por puro gesto inconsciente, la tomó. Era la imagen de un sacerdote anciano, mirada sobria pero profunda, con guantes de lana marrón cubriéndole las manos llagadas. La leyenda decía: San Pío de Pietrelcina, un recuerdo difuso le trajo a la mente al sacerdote con los 5 estigmas. En el reverso había una oración y al final una frase breve como flecha al corazón. Reza, espera y no te preocupes. Apretó la estampa. No preocuparme. Murmuró en la capilla vacía. ¿Qué sabe usted del dolor de un padre que pierde a su hija? ¿Sabe lo que es ver cómo la vida se apaga minuto a minuto? Un impulso de rabia quiso arrugar la estampa, pero los ojos del santo lo detuvieron. No eran ojos de lástima, sino los de quien ha atravesado el abismo y regresado con una paz que nadie puede arrebatar. Esa noche, mientras Elena se dormía junto a la cama de Sofía, Javier buscó información sobre San Pío. No encontró una historia apacible, sino una vida desgarrada por la enfermedad, en lucha con las tinieblas, llevando durante 50 años las 5 heridas de Cristo. Médicos habían observado y vendado aquellas llagas sin comprender por qué no se infectaban ni cicatrizaban. Cada línea que leía abría un horizonte nuevo. La frase reza, espera y no te preocupes, no era consuelo vacío, sino un mapa trazado por un alma que había penetrado hondamente en el misterio de la cruz. Desde entonces, un rayo tenue iluminó el desierto de Javier. Reconoció que su fe hasta entonces había sido solo costumbre. Ahora, en la frontera entre la vida y la muerte, necesitaba un verdadero refugio. Miró a su esposa, a su hijá, a los sueros y monitores, y exhaló como quien deja caer una piedra que llevaba años cargando. En el bolso de Elena había un rosario cubierto por el polvo del tiempo. Javier lo tomó como quien se aferra a la última cuerda de esperanza. Se arrodilló junto a la cama. San Pío susurrò: Soy débil y no sé rezar. Mi fe es frágil, pero no me queda otra salida. Los médicos dicen que no hay esperanza. Tú que llevaste las llagas del Señor, enséñame a orar. Recibe este miedo y este dolor. Y comenzó a desgranarlo, cuenta por cuenta. La mente aún llena de preocupaciones, pero el reza del santo seguía resonando. Ixen orazo. En su imaginación veía a San Pío en una celda humilde, desgranando el rosario día tras día. Y de pronto no se sintió solo. Rezaba como quien estrecha la mano de un amigo del cielo. Cuando cerró la última oración, la aurora se asomaba por la ventana. Javier seguía de rodillas, cansado pero en paz. La ira se había deshecho, el miedo se aquietó. En lo profundo brotó una paz nueva, esa que ninguna lógica puede explicar. No sabía si Sofía sanaría, pero sabía que ya no estaba solo. Aquella batalla había sido puesta en las manos de Dios, que siempre escucha
el clamor del que sufre. Querida comunidad, en el límite de la ciencia y de las fuerzas humanas, se abrió para Javier una puerta, no para huir, sino para entrar en la realidad con otra fuerza, la de la oración y la confianza. Es la puerta que cada uno puede abrir, aunque le tiemblen las piernas, con tal de dejar que la llamada del Señor a través del testimonio de los santos despierte el alma y la ponga en pie. Desde aquel pequeño instante de paz se abrió ante Javier un camino concreto, no el camino de la magia, sino la disciplina de la fe. Él leyó sobre el fraile de hábito marrón, que vivió hasta el último aliento en un servicio silencioso. Se sentaba en el confesionario de 10 a 15 horas al día, ese lugar llamado lavadero de las almas, donde la gracia corría como agua limpia que lava las manchas antiguas del pecado. Javier se sorprendió al saber que muchas veces, antes de que el penitente hablara, el santo ya había reconocido lo más hondo y secreto de su corazón, no para condenar, sino para abrir la puerta a la contrición. Cuanto más investigaba, más sorprendía que el santo había vivido por entero para Cristo, con la fuerza de los sacramentos y un corazón incansable en la oración. Los prodigios registrados eran como pequeñas luciérnagas que señalaban la ruta, ciegos que veían, paralíticos que se levantaban, enfermos al borde de la muerte que volvían a la vida. A veces aparecía un perfume de rosas o violetas como una señal discreta de la presencia del santo. Pero lo que tocó a Javier más profundamente no fueron esas maravillas, sino los dos centros ardientes de su vida: la Santa Misa celebrada con lágrimas, como si estuviera justo al pie de la cruz, y el Santo Rosario, el arma, así lo llamaba del alma. Javier entendió que la Eucaristía era el latido y el rosario la respiración. De ahí una vida sostenida por un fuego que no se apaga. Cuando la frase reza: espera y no te preocupes, volvió a resonar. Javier comprendió que no era un consuelo fácil, sino 3 pasos de un combate espiritual, donde el enemigo es la desesperación, la confusión y la autosuficiencia. El milagro del que hablaba el santo no residía en lo esotérico, sino en el acto de entrega del corazón. Cuando la razón humana llega a su límite y las ecuaciones de la ciencia ya no tienen solución, la fe comienza a abrir puertas. Un tenue rubor de vergüenza lo cruzó. ¿Durante cuánto tiempo había creído controlar todo? Pidió perdón a Dios en silencio, inclinó la cabeza y buscó con suavidad el viejo rosario en el bolsillo, aquella cuerda que sus manos infantiles habían apretado alguna vez. Oro dilo, no como un vencedor, sino como quien vuelve a casa. La oración brotó quedamente: San Pío, no sé cómo rezar, mi fe débil, enséñame a orar. Te entrego mi rabia, mi miedo, y te confío a mi hija. Las primeras cuentas pesaban como piedras. Padre nuestro, 10 Ave Marías, gloria. Cada cuenta traía la imagen del tumor
el pitido de los monitores, el eco de un diagnóstico frío. Sin embargo, siguió adelante como quien atraviesa el desierto con el último sorbo de agua. Recordó que el santo desgranaba decenas de rosarios cada día y ya no se sintió solo. Entre dos mundos, una cuerda de oración unía dos corazones en una misma esperanza. Al llegar al segundo mandato, espera, su ánimo se hizo humilde. Esperar significaba soltar el control, entregar el resultado a Dios. Para quien había vivido de fórmulas y dominio, aquello era una prueba, pero esperar es cerrar los ojos para que el Padre tome la mano de su Hijo. Inspiró hondo, entró en el segundo misterio y luego en el tercero. Bajo la luz pálida del hospital, la escena pareció convertirse en Getsemaní, allí donde el ser humano aprende a obedecer entre temblores. Cada Ave María era como una gota de sudor cayendo sobre tierra seca, pero la aurora ya se acercaba. Entonces llegó el tercer mandato: no te preocupes. ¿Cómo no preocuparse cuando la hija pequeña sufre? Sin embargo, en el cuarto misterio, Javier entendió que no preocuparse no significa indiferencia. Es el fruto de una confianza tan honda que la inquietud se trueca en paz. Es aceptar que, aunque la puerta de la medicina se cierre, Dios sigue presente, sigue guiando, sigue cobijando con las manos del amor. No te preocupes es la actitud de un niño que reposa en brazos del Padre en medio de la tormenta. Y en el último misterio comprendió: no te preocupes es otro nombre de la entrega. Cuando terminó el rosario, la primera luz del día ya atravesaba la ventana. Seguía de rodillas, cansado pero en paz. La ira y el miedo se disolvían como niebla. Una serenidad difícil de explicar cubrió su alma, no fundada en un prodigio, sino en la certeza de no estar solo. Aún ignoraba el desenlace, pero sabía dónde debía situarse el frente de batalla: en el corazón traspasado, allí donde un santo conoció el sabor de la herida. Ixilon murmuró: continuemos cuenta a cuenta. Los días siguientes fueron una escuela de perseverancia. Javier invitó a su esposa a orar, los dos sentados juntos, uno tomando la mano de la niña y el otro rezando. Pidieron al capellán el sacramento de la reconciliación. Al salir, el alma se sentía ligera, como un pozo hondo al que vuelve a correr agua nueva. Por la tarde, cuando la luz se inclinaba sobre la pared del hospital, volvían al rosario. La sensación de impotencia seguía allí, pero había nacido un nuevo ritmo: orar como la respiración, esperar como la postura y no preocuparse como el paso cotidiano. Una noche la fiebre de Sofía subió, las alarmas sonaron y las enfermeras corrieron. En ese instante el viejo miedo se alzó como ola, pero Javier miró el rosario, lo apretó y murmuró: San Pío, ayúdame a no preocuparme. Yo confío. No hubo resplandores, solo un padre de rodillas junto a la cama de su hija, aferrado al rosario como a la cruz. Precisamente en esa altura más baja, la fe creció.
no a golpes de estruendo, sino en la perseverancia del silencio. Una mañana, mientras Elena sostenía la mano de la niña, la enfermera entró para cambiar las sábanas. Se detuvo y preguntó en voz baja: ¿qué es ese aroma? Rosas. No había flores en la habitación, solo un perfume suave, limpio, que se difundía por todo el lugar. Javier se estremeció, recordó las páginas sobre el olor de santidad. No hubo visiones ni voces, solo una certeza apacible. Alguien del cielo estaba presente, intercediendo en silencio. En los días siguientes, la familia siguió rezando con una paz más mansa. Ya no exigían un prodigio, confiaban el resultado a Dios por la intercesión del santo. Al acercarse la fecha del control, pidieron únicamente la gracia de la fidelidad hasta el final. Y antes de que llegara cualquier informe médico, un milagro había ocurrido. El corazón se ordenó, la fe ocupó su lugar y la familia se estrechó bajo el manto de María. Cuando el ser humano se arrodilla ante la Eucaristía, cuando unas manos comunes toman el rosario y llaman a la puerta del corazón de Dios, el cielo se abre, no con espectáculo, sino con una paz profunda. Reza, espera y no te preocupes. No reemplaza a la medicina, la coloca en su sitio, a servir a la vida, a la luz de aquel que es la vida. Y cuando el corazón está puesto en su lugar, cualquiera sea el resultado, la salvación permanece al alcance de la mano. Hermanos y hermanas queridos, desde el perfume de rosas que aún quedaba en la memoria, se programó el control de imágenes como un trámite de rutina. Todos pensaban que solo serviría para ajustar el plan de cuidados paliativos. El doctor Méndez, quien había acompañado todo el proceso, entró en la habitación con un gesto distinto, sosteniendo dos series de placas, la antigua y la nueva. Tomó aire y dijo en voz baja: 30 años de profesión, he visto remisiones, he visto diagnósticos errados, pero esto nunca lo he visto. En la caja de luz, la placa anterior mostraba con claridad una masa oscura y densa abrazando zonas vitales. La nueva, en cambio, era limpia, diáfano, sin rastro alguno. No se había reducido, no estaba inactiva, había desaparecido por completo. No queda nada ahí, exclamó el médico con una voz entre asombro y humildad. No hay explicación médica. Las lágrimas de Elena brotaron, ya no como un llanto de pánico, sino como un llanto de gratitud. Javier miró la placa luminosa y luego la pequeña estampa de San Pío junto a la cama. Las lágrimas contenidas durante tanto tiempo por fin corrieron, no por el portento en sí, sino por la fe encendida. Dios había escuchado y un amigo del cielo había intercedido. Sofía fue dada de alta 2 semanas después. Su salud se restableció por completo, como si la primavera hubiese regresado a su pequeño cuerpo. El expediente del hospital registró el caso especial a modo de humilde recordatorio
de que el conocimiento humano tiene límites. Pero para Javier y Elena ocurrió algo más profundo. No solo fue sanado el cuerpo de su hija, también el corazón del padre racionalista renació en el silencio de aquella capilla. El hombre que había vivido de fórmulas y control aprendió el arte de la entrega. El trabajo seguía ahí, las responsabilidades seguían ahí, pero el centro había cambiado. Del dominio a la confianza, del éxito según el mundo a la fidelidad según Dios. Volvieron a su parroquia, tomados de la mano, abrazando a Sofía como un regalo. Con gratitud pidieron al sacerdote bendecir y dar gracias a Dios y agradecer la intercesión de San Pío de Pietrelcina. De esa gratitud brotó una decisión concreta: formar un pequeño grupo de oración para rezar el rosario por los enfermos graves. No para contar su historia como hazaña, sino para compartir un secreto de vida sencillo: rezar, esperar y no preocuparse. Otras familias comenzaron a llegar, cada una con una herida, enfermedad prolongada, cargas de deudas, matrimonios resquebrajados, hijos alejados o un vacío silencioso en el alma. Javier y Elena se sentaban entre ellos como testigos de misericordia, sin discursos ni juicios, solo ofreciendo un rosario y repitiendo aquella frase: hoy una decena, mañana otra, y paciencia en la espera. Esperar no es rendirse, es poner el resultado en manos de Dios. No preocuparse no es indiferencia, es dejar que la paz del Padre se filtre por las grietas del miedo. El milagro físico en Sofía es un signo resplandeciente, pero el milagro interior en Javier es un modelo para muchos. No todos llevan un tumor en el cuerpo, la mayoría cargamos tumores invisibles, deudas, rupturas, sensación de sinsentido, heridas o una inquietud sin nombre en mitad de la noche. Reza, espera y no te preocupes. No es un encantamiento, es un camino de formación del alma. El primer paso es rezar, tomar el rosario como quien toma la mano de la madre, para que la palabra del Evangelio marque el ritmo del corazón. El segundo es esperar, aceptar que no controlamos el guión, porque el Padre del cielo tiene un plan más grande que lo que alcanzamos a comprender. El último es no preocuparse, dejar que la paz de Dios sustituya el afán de controlar y vivir cada día como un niño que descansa en los brazos del Padre. Ese camino no nos saca del mundo, más bien nos enseña a pisar firme la tierra con el corazón ligero. Habrá noches de fiebre en la vida que nos harán querer renunciar. Habrá alarmas de ansiedad recordándonos que mucho está fuera de nuestro alcance. Pero recuerden aquella habitación donde el perfume de rosas se esparció como una señal suave. El cielo no se ha cerrado y los santos no guardan silencio. Cuando manos temblorosas alzan el rosario, cuando un Padre Nuestro brota entre sollozos, cuando un Dios te salve, María, acompasa la respiración entrecortada, el reino se acerca y el corazón aprende la paz.
Sofía volvió a casa, pero fue la fe de la familia la que edificó el verdadero hogar. Y desde ese hogar se eleva una invitación discreta: detengan la carrera tras soluciones instantáneas, póstrense de rodillas, tomen el rosario y luchen con la fe. Si alguien está en una encrucijada, escuche el susurro del santo de Pietrelcina: no huyas, permanece en el Señor. Si alguien se siente oprimido por las tinieblas, abra la ventana del corazón y permita que un rosario encienda el cielo interior. Si alguien se sabe indigno, acérquese al sacramento de la reconciliación, que San Pío llamó el lavadero de las almas, para que el perdón limpie el polvo antiguo. Y si alguien se pregunta: ¿cómo sé que Dios está conmigo?, recuerde que no siempre hay truenos ni visiones. A veces es un aroma limpio, una paz inexplicable, una fuerza silenciosa que nos pone de pie. La historia de Javier y Sofía no es solo la memoria de una familia, sino una promesa para muchas. San Pío de Pietrelcina sigue recorriendo los pasillos del hospital, sigue entrando en hogares sencillos, sigue inclinándose junto al lecho del que sufre para susurrar: confía en el arma del rosario, espera, entrega tu voluntad a la de Dios y no te preocupes, porque estoy intercediendo por ti y Dios tiene la última palabra. Ojalá a partir de este testimonio aprendamos una disciplina espiritual: cada día un rosario, cada semana una reconciliación, en cada comida una acción de gracias y en cada prueba un clamor. Y en ese ritmo silencioso se abrirán puertas, quizá no el milagro que asombra al mundo, pero sí el milagro cercano: un corazón en paz, una familia que se toma de la mano y una mirada que reconoce que Dios sigue ahí. Señor Jesús, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, concédenos la fidelidad en la oración, el valor para esperar y la paz que nos libere de la preocupación. Enjuga las lágrimas de los padres y madres agotados. Consuela a quienes están solos en la habitación del hospital. Sana los corazones heridos por las deudas, la división y el dolor. Haz que todos tomemos el rosario como quien toma la mano de María, para que cuenta a cuenta y día a día caminemos más cerca de ti. Haz brotar la esperanza en cada hogar, para que todos reconozcan que tú tienes la última palabra sobre nuestra vida.